Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Durante casi 2000 años, la Biblia ha permanecido como el fundamento de la fe cristiana. 66 libros, escritos a lo largo de siglos, preservados y transmitidos hasta nosotros como la palabra inspirada de Dios. Pero junto a las escrituras que conocemos, comenzaron a aparecer otros escritos en los primeros siglos después de Cristo. Afirmaban contar historias secretas de la niñez de Jesús, conversaciones ocultas con sus discípulos o relatos alternativos de su misión. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Existen libros sobre Jesús que la Iglesia dejó deliberadamente fuera de la Biblia? Escritos antiguos que narran la vida de Cristo, sus palabras, sus discípulos, y sin embargo nunca los has escuchado predicados. Hoy nos sumergimos en una de las preguntas más controvertidas de la historia cristiana. Los 6 evangelios prohibidos que la Iglesia no quiere que conozcas. Pero aquí está la verdad. No todo lo que se llama evangelio revela en realidad el Evangelio de Jesucristo. Algunos fueron escritos siglos más tarde, algunos mezclaron verdad con mito, otros fueron rechazados porque contradecían el testimonio de los testigos presenciales que se encuentran en la Escritura. Y aún así siguen fascinando a millones hoy en día. Así que toma tu Biblia, apunta notas y quédate conmigo hasta el final, porque verás exactamente por qué la Biblia incluye los 4 evangelios en los que confiamos y por qué estos otros escritos quedaron fuera. Gálatas capítulo 1 versículo 8 nos advierte: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese versículo establece la base para nuestro recorrido. Puede haber muchos escritos que pretendan contener verdades ocultas, pero solo hay un evangelio verdadero, las buenas noticias de Jesucristo, crucificado y resucitado para nuestra salvación. Así que comencemos con el primero de los llamados evangelios prohibidos. El Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi, enterrado en una vasija, junto con otros escritos conocidos como los Evangelios gnósticos. A diferencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos presentan la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio de Tomás no es una narración. Contiene 114 dichos secretos, casi como acertijos misteriosos o proverbios ocultos que sus seguidores afirmaban que conducirían a la vida eterna. Algunos de estos dichos suenan similares a las palabras de Jesús que ya conocemos. Por ejemplo, tiene una versión de buscad y hallaréis, pero otros resultan profundamente inquietantes y completamente distintos de cualquier cosa que Jesús haya dicho en la Biblia. Una frase famosa dice: parte un trozo de madera, allí estoy, levanta la piedra y allí me encontrarás. Al principio suena místico, casi poético, sugiriendo que Jesús está escondido en toda la naturaleza, pero nota lo que falta. No hay mención de la cruz, ninguna enseñanza sobre el pecado y el arrepentimiento, ninguna proclamación de la resurrección. En su lugar, este evangelio presenta a Jesús más como un filósofo espiritual o un gurú que ofrece sabiduría secreta para unos pocos iluminados. Eso es el gnosticismo clásico, un movimiento del segundo siglo que enseñaba que la salvación no viene a través del sacrificio de Cristo, sino a través del conocimiento oculto, gnosis en griego. Y ese es el problema clave. El verdadero evangelio no trata de acertijos secretos para unos pocos privilegiados.
Se trata de las buenas noticias proclamadas abiertamente a todos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4 declara: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de Tomás niega la resurrección, el mismo corazón de la fe cristiana. Pablo dice en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sin la resurrección no hay Evangelio, no hay victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso la iglesia primitiva reconoció este escrito como peligroso y lo rechazó. Así que, aunque el Evangelio de Tomás pueda sonar intrigante para los oídos modernos, no ofrece verdadera esperanza, ni salvación, ni vida eterna. Solo Cristo resucitado puede hacer. El segundo evangelio prohibido. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Es el Evangelio de María Magdalena. Este escrito no salió a la luz sino hasta finales del siglo XIX, cuando fragmentos fueron descubiertos en Egipto. A diferencia de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, este fue escrito al menos 150 años después del tiempo de Cristo, demasiado tarde como para provenir de María misma. Los eruditos lo datan aproximadamente hacia mediados del segundo siglo. En sus páginas, María Magdalena es presentada como la discípula más cercana a Jesús, incluso más cercana que Pedro. Algunos grupos modernos utilizan esto para argumentar que María debía dirigir la iglesia primitiva, pero que su autoridad fue supuestamente suprimida por los hombres. Ahora bien, detengámonos aquí. La Biblia, en efecto, otorga a María Magdalena un lugar de gran honor. Ella estuvo presente en la crucifixión cuando la mayoría de los discípulos huyeron, y más aún, fue la primera persona en ver al Cristo resucitado. Juan, capítulo 20, versículos 14 al 16, dice: dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que significa maestro. Eso es asombroso. La primera proclamación de la resurrección vino a través de María, pero nota algo importante: Jesús la envió a anunciar a los discípulos, no a dirigirlos. Juan capítulo 20, versículo 17 registra que Jesús le dijo: ve a mis hermanos y daos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María fue una mensajera fiel, pero en ninguna parte de la Escritura se le da el papel de apóstol o de líder sobre los. El Evangelio de María va más allá. Inventa escenas de tensión entre Pedro y María, sugiriendo que Pedro estaba celoso de la cercanía de ella con Jesús. De hecho, en un pasaje, supuestamente Pedro pregunta: ¿es cierto que él habló con una mujer sin nuestro conocimiento? Hemos de cambiar y escucharla a ella. La prefirió a nosotros.
Esto plantea una lucha de poder que la Escritura nunca registra. Refleja la agenda gnóstica de aquel tiempo, exaltar revelaciones secretas y socavar la autoridad de los apóstoles. Compáralo con el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María Magdalena está allí, orando fielmente, unida con los discípulos, sin conflicto, sin enseñanzas secretas, sin rivalidad Por eso la Iglesia rechazó este escrito. No era el testimonio de María Magdalena. Era un intento mucho más tardío de reescribir la historia, promoviendo ideas gnósticas que contradecían la palabra de Dios. Así que, aunque el Evangelio de María sigue generando debate hoy en día, la verdad es clara. El mayor honor de María Magdalena no fue un liderazgo oculto, sino ser la primera testigo en proclamar: he visto al Señor. Juan, capítulo 20, versículo 18. Y así es como la Escritura la recuerda, fielmente, con verdad y por siempre. El tercer llamado Evangelio prohibido es quizá el más impactante de todos, el Evangelio de Judas. Este texto fue descubierto por primera vez en la década de 1970 en Egipto, aunque ya circulaban fragmentos antes. A comienzos de los años 2000 fue restaurado y traducido, causando titulares alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque presenta a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, no como villano, sino como el héroe de la historia. En este escrito, Judas aparece como el único discípulo que realmente entendió la misión de Jesús. En lugar de traicionarlo, supuestamente obedeció una orden secreta de Jesús para entregarlo, de modo que su espíritu pudiera escapar de la prisión de su cuerpo. Ahora bien, a primera vista eso puede sonar intrigante, casi como si Judas estuviera dentro del plan. Pero aquí está el problema. Esa idea da la vuelta al Evangelio. La Biblia nos ofrece una imagen muy distinta de Judas. Juan, capítulo 13, versículo 27, dice claramente: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjate, Satanás entró en él. Judas no estaba actuando como un discípulo fiel siguiendo órdenes de Jesús. Se estaba entregando al enemigo, y el mismo Jesús pronunció palabras de juicio sobre Judas. Mateo, capítulo 26, versículo 24, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Suena eso como que Judas era el héroe escogido? Absolutamente. El llamado Evangelio de Judas refleja la teología de las sectas gnósticas del segundo siglo. Los gnósticos creían que el mundo físico era malo, creado por un Dios menor, y que la salvación venía a través de un conocimiento espiritual secreto, no a través de la sangre de Cristo. En su cosmovisión, la muerte de Jesús en la cruz. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. No fue la victoria sobre el pecado y la muerte. En cambio, fue solo un medio para que su espíritu escapara del cuerpo físico. Por eso en este texto se elogia a Judas, porque al traicionar a Jesús, supuestamente lo liberó. Pero esto es completamente opuesto al verdadero evangelio. Hebreos, capítulo 9, versículo 22 nos recuerda: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una trampa, no fue un regalo de Judas para él. Fue el cumplimiento del plan de redención de Dios, anunciado de antemano en la Escritura. ¿Y Judas? Él también cumplió la profecía, pero no
El Salmo, capítulo 41, versículo 9, ya lo había predicho. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas es recordado en la Escritura no como el discípulo iluminado, sino como aquel que traicionó al Hijo de Dios por 30 piezas de plata, y cuya traición lo condujo a la desesperación y a la muerte. Así que el llamado Evangelio de Judas no es buenas noticias en absoluto. Es una distorsión de la historia, una inversión de la verdad y un intento trágico de falsos maestros por glorificar la oscuridad en lugar de la... El número 4 en nuestra lista es el Evangelio de la infancia de Tomás. Ahora bien, no lo confundas con el Evangelio de Tomás que cubrimos antes. Aquel es una lista de dichos secretos. Este es diferente. El Evangelio de la infancia de Tomás afirma contar historias sobre la niñez de Jesús desde aproximadamente los 5 hasta los 12 años. Probablemente fue escrito a mediados o finales del segundo siglo, más de 100 años después del tiempo de Cristo. Para entonces muchas personas tenían curiosidad acerca de los años perdidos de Jesús. Después de todo, la Biblia nos habla de su nacimiento en Belén, de su visita al templo a la edad de 12 años, y luego de repente avanzamos hasta su ministerio alrededor de los 30 años. Hay mucho silencio en medio. Este libro intenta llenar esos vacíos con relatos fantásticos, pero en lugar de presentar al santo e inmaculado Hijo de Dios, pinta un cuadro perturbador. Por ejemplo, una historia dice que Jesús moldeó pajarillos de barro en sábado y luego aplaudió sus manos para darles vida. Otra historia dice que un niño accidentalmente lo golpeó al pasar y Jesús lo mató en el acto solo para luego resucitarlo cuando la gente se quejó. Otros relatos lo muestran arremetiendo contra maestros, cegando a personas que lo cuestionaban y luego mostrando repentinos actos de bondad, casi como si no pudiera controlar sus poderes. Ahora bien, aunque estas historias puedan sonar entretenidas, contradicen por completo el carácter de Jesús revelado en la Escritura. La Biblia describe la infancia de Jesús en solo unas pocas palabras, pero son poderosas. Lucas, capítulo 2, versículo 40 dice, «Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él». Y nuevamente en Lucas capítulo 2 versículo 52, «Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres». Nota la diferencia. El verdadero evangelio nos dice que Jesús creció en santidad, sabiduría y gracia, no que usaba su poder divino imprudentemente como un niño hechicero. El evangelio de la infancia de Tomás refleja algo totalmente distinto: la curiosidad de la gente mezclada con la imaginación. En el mundo antiguo era común inventar leyendas sobre la niñez de grandes figuras, pero la Iglesia reconoció de inmediato que estas historias no coincidían con la verdad de quién es Jesús. Jesús no necesitaba probarse a sí mismo con milagros infantiles o arrebatos violentos. Su santidad era evidente incluso en su juventud. Cuando tenía apenas 12 años, sentado entre los maestros en el templo, ellos se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas capítulo 2 versículo 47. Ese es el verdadero retrato del joven Jesús, lleno de sabiduría, obediente a sus padres y ya ocupado en los asuntos de su padre. Así que, aunque el evangelio de la infancia de Tomás pueda satisfacer la curiosidad o despertar la imaginación, no revela al verdadero Cristo. Presenta una versión distorsionada, casi peligrosa de él. Por eso la iglesia primitiva lo rechazó con razón como falso e indigno de la Escritura. El verdadero Jesús, incluso de niño, fue santo, obediente y lleno de gracia. Y eso es mucho más poderoso que cualquier... El número 5 en nuestra lista es el Evangelio de Felipe. Este texto fue escrito mucho más tarde que los otros que hemos discutido. La mayoría de los eruditos lo sitúan en el tercer siglo, alrededor de los años 200 a 250 después de Cristo. Para entonces, ya habían pasado más de 200 años desde la vida de Jesús, demasiado tarde como para tener alguna conexión con los apóstoles o con sus seguidores inmediatos. El Evangelio de Felipe en realidad no es un evangelio. Es más bien un tratado teológico lleno de ideas gnósticas, reflexiones místicas sobre sacramentos, matrimonio y lenguaje simbólico. Pero se volvió famoso en tiempos modernos por un pasaje misterioso. Dice
La compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la B. El manuscrito está dañado en ese punto y la palabra después de besar a menudo en la. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Eso no ha detenido la especulación. Algunos autores modernos, e incluso películas taquilleras como El Código Da Vinci usaron este texto para argumentar que Jesús y María Magdalena estaban secretamente casados. La idea es que la Iglesia encubrió su relación para preservar la autoridad masculina, pero detengámonos y observemos esto con cuidado. Primero, el lenguaje de este evangelio es altamente simbólico. Los escritos gnósticos a menudo usaban palabras como matrimonio y unión para describir conexiones espirituales, no relaciones literales. Por ejemplo, escribían con frecuencia sobre el matrimonio del alma con el conocimiento divino. Segundo, incluso si lo leyéramos de manera literal, no prueba un matrimonio. El texto es fragmentario, incompleto y escrito siglos demasiado tarde como para conocer la verdad sobre la vida. Ahora comparemos esto con los verdaderos evangelios. Marcos, capítulo 3, versículo 35. Jesús mismo dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así definió Jesús a su familia, no en términos románticos o maritales, sino espirituales. Y el verdadero honor de María Magdalena en la Escritura es mucho mayor que cualquier romance inventado. Ella fue la primera testigo de la resurrección, escogida por Dios para proclamar a los apóstoles: he visto al Señor. Juan, capítulo 20, versículo 18. Reducir su papel al de esposa o pareja romántica en realidad disminuye su verdadero lugar en la historia del Evangelio. Finalmente, recordemos, si la iglesia primitiva hubiera suprimido un verdadero matrimonio de Jesús, esperaríamos algún rastro de ello en los escritos más antiguos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o en las cartas de Pablo, pero no hay absolutamente ninguna. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7, que la soltería puede ser un don para el servicio del ministerio, y Jesús lo modeló perfecto. Así que el llamado Evangelio de Felipe no revela una verdad oculta sobre la vida amorosa de Jesús. Revela cómo los grupos gnósticos posteriores reinterpretaron la historia de Jesús a través de su propio lente místico. Por eso la iglesia lo rechazó. Era demasiado tardío, demasiado simbólico y demasiado distante de la verdad de los testigos presenciales. El verdadero evangelio no trata de Jesús casándose con María Magdalena. Trata de Jesús uniéndose a su verdadera esposa, la iglesia, por medio de su muerte y resurrección. Efesios, capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el matrimonio que proclama la Biblia: Cristo y su pueblo, unidos para
El último de nuestros 6 es el Evangelio de Pedro. Este texto fue descubierto a finales del siglo XIX en Egipto, escrito en un fragmento de pergamino. A diferencia de los 4 evangelios de la Biblia, que fueron escritos en el primer siglo por testigos presenciales o compañeros cercanos de Jesús, este proviene del segundo siglo o incluso más tarde. Para entonces, las leyendas y exageraciones ya habían comenzado a crecer alrededor de la historia de Jesús. La parte más llamativa del Evangelio de Pedro es su relato extraño de la resurrección. Describe el momento en que Jesús sale de la tumba de una manera que suena más a mito que a historia. Según este escrito, cuando Jesús salió del sepulcro, era tan alto que su cabeza llegaba por encima de los cielos. Y aún más extraño, detrás de él le seguía una enorme cruz parlante. Sí, en esta historia, la cruz misma sale de la tumba y... Ahora, detengámonos a pensar en esto. Los verdaderos relatos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen la resurrección con poder, pero con una especie de santa sencillez. Los ángeles anuncian la tumba vacía. Las mujeres llegan y encuentran la piedra removida. Jesús se aparece a sus seguidores mostrando sus heridas, comiendo con ellos y caminando con ellos. Son detalles de testigos oculares, firmes, consistentes y confiables. En contraste, el Evangelio de Pedro se lee como una leyenda adornada, diseñada para impresionar con espectáculo más que para proclamar la verdad de Cristo. Compáralo con las propias palabras de Jesús en Lucas, capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Nota la diferencia. Lucas enfatiza la realidad de la resurrección física de Jesús, su cuerpo, sus heridas, No hay necesidad de exageraciones cósmicas. El milagro mismo es lo suficientemente El Evangelio de Pedro también incluye preocupantes distorsiones teológicas. Por ejemplo, parece minimizar el papel de Pilato en la muerte de Jesús, trasladando la culpa enteramente a los judíos. Los primeros cristianos reconocieron de inmediato que esto era problemático e inconsistente con la verdad registrada en la Escritura. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Por eso líderes de la iglesia como Serapión, obispo de Antioquía, el segundo siglo, advirtieron a los creyentes contra este libro. Al principio admitió que pensó que podría ser útil, pero al leerlo más de cerca, se dio cuenta de que contenía falsas enseñanzas y distorsiones. El verdadero evangelio no necesita cruces que caminan ni gigantes para probar la resurrección. La tumba vacía y el testimonio de los discípulos son suficientes. Como dice Juan, capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su... Ese es el corazón del evangelio, simple, poderoso y dador. Así que, aunque el Evangelio de Pedro pueda cautivar la imaginación con su rareza, no puede captar la verdad. Solo la palabra de Dios, preservada en la Escritura, revela la resurrección tal como realmente sucedió. Jesucristo, resucitado en gloria,
conquistando la muerte y ofreciendo vida eterna a todos los que creen. Entonces, ¿por qué fueron dejados fuera de la Biblia estos 6 escritos? Algunos afirman que fue una conspiración, que la Iglesia suprimió deliberadamente estos libros para controlar a la gente. Pero la historia nos cuenta una historia muy diferente. La Iglesia primitiva no ocultó estos escritos. Los examinó cuidadosamente y encontró que no pasaban las pruebas de la verdad. Los primeros creyentes usaron 3 criterios principales al reconocer qué libros pertenecían verdaderamente. Número 1. Origen apostólico. Fue escrito por un testigo ocular de Jesús o un compañero cercano de uno. Mateo fue discípulo. Juan fue discípulo. Marcos fue un asociado cercano de Pedro. Y Lucas investigó cuidadosamente los relatos de los testigos oculares. Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Estos escritos tenían autoridad de primera mano. En contraste, los llamados evangelios prohibidos aparecieron mucho más tarde, a menudo 100 a 200 años después de Cristo. No podían provenir de testigos oculares. Número 2. Consistencia con la verdad. ¿Se alineaba la enseñanza con las escrituras ya reconocidas como palabra de Dios? Los verdaderos evangelios proclaman la muerte, sepultura y resurrección de Cristo como el corazón de la salvación. Los falsos evangelios distorsionaban esto, presentando a Jesús como un gurú místico, negando la resurrección o inventando historias extrañas. Contradecían la verdad ya revelada. Número 3. Aceptación generalizada. Eran estos libros leídos y usados por las iglesias en todo el mundo conocido. Para el segundo siglo, los creyentes desde Roma hasta Antioquía y Alejandría ya estaban usando los mismos 4 evangelios que tenemos hoy. Los evangelios prohibidos, en cambio, estaban confinados a pequeños grupos marginales como los gnósticos. Nunca fueron aceptados por la mayoría de los cristianos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pasaron la prueba, los otros no. Y esa es la razón por la cual nunca fueron incluidos. No porque la iglesia tuviera miedo de su mensaje, sino porque la iglesia reconoció que no llevaban la voz del pastor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, no. Recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios preservó exactamente lo que necesitábamos, nada más, nada más. Entonces, ¿hubo evangelios prohibidos? Sí. ¿Pero son secretos ocultos que podrían reemplazar la Biblia? Absolutamente no. Fueron rechazados porque no revelan al verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado por nuestros pecados, resucitado en gloria y que vendrá otra vez. La Biblia que tenemos hoy contiene los verdaderos evangelios, testimonios de testigos oculares de aquellos que caminaron con Él, comieron con Él, lo vieron crucificado y se gozaron en su resurrección. Ese es el testimonio en el que podemos confiar. Juan capítulo 20 versículo 31 nos dice por qué fueron escritos los verdaderos evangelios, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el evangelio sobre el cual nos mantenemos firmes. Ese es el evangelio que salva. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Conocías estos llamados evangelios prohibidos? ¿Cuál te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Me encanta conocer tus ideas. Y si esta enseñanza abrió tus ojos hoy, dale un me gusta. Suscríbete para más misterios bíblicos revelados cada semana. Y comparte este video para que otros también descubran la verdad. Porque mientras el mundo persigue escritos secretos, códigos ocultos e historias sensacionales, nosotros ya tenemos la verdad más grande jamás dada. La palabra de Dios, viva, poderosa y eterna. Nos vemos en el próximo video.